Si es que la empresa no acepta las condiciones del gobierno, el presidente de la República lo que dice es que hay que sentarse a conversar dentro del marco jurídico. Pero más allá de todo esta inestabilidad nuevamente y estas contradicciones que hay en el seno del gobierno, vamos a lo práctico, ¿no? ¿Qué significa nacionalizar el gas de Camisea? ¿Es factible? ¿Qué pasaría? Vamos a preguntárselo al ingeniero Aurelio Ochoa, es experto en temas de hidrocarburos y además también ha sido presidente de Perupetro. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Buen día. Mabel, Jaime, muy buenos días, a vuestras órdenes. Ingeniero, ¿qué pasa si finalmente se cumplen estas amenazas y se nacionaliza? ¿Es factible? ¿Esto podría suceder? ¿O estamos hablando pues de un disparo al aire, de una pataleta política? Bueno, de repente algo de lo que usted ha mencionado de estas dos últimas acepciones. Bueno, lo que hay que tranquilizarse creo que es con las palabras que el presidente la noche ha zanjado el asunto. Ha sido muy claro, me parece, ¿no? Entonces que se ha de respetar el Estado de Derecho. Entonces me parece que con eso ya nuevamente reencauzamos no sé si abrupto llamarle, pero en fin, buena intención, llamémosle de repente también. Sin embargo, lógicamente fuera de foco quizá, ¿no? Entonces, sobre todo después de lo que hemos visto en Estados Unidos, ante las Naciones Unidas y en fin, ante los empresarios, ¿no es cierto? En Estados Unidos, cuando el presidente precisamente se comprometió una cosa importante, y usted ha mencionado dos palabras: nacionalización, expropiación. El presidente fue muy claro cuando se dijo, no una, sino más de una vez en Estados Unidos, cuando señaló, dijo, mi gobierno no va a expropiar a nadie. Claro. Entonces, la palabra expropiación lógicamente difiere de la parte de nacionalización. La nacionalización simplemente es que la empresa, digamos, puede ser de capitales nacionales, privados, en fin, pero nacionales, no en ese sentido. Pero no es expropiación, ya es una palabra mayor, y eso requiere, de acuerdo a nuestro estamento jurídico, requiere la aprobación del Congreso. Entonces no lo puede hacer el gobierno. En cambio, lo que es una renegociación, en este caso, esto se puede modificar, como ya se ha modificado anteriormente el contrato de Camisea, precisamente a través de un decreto supremo. ¿Por qué razón? Porque el contrato de Camisea es una concesión otorgada por el gobierno peruano, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Energía y Minas, que es el concedente con Perupetro. Entonces, ¿qué sucede? Ya el año 2000, cuando se firmó este contrato, lógicamente después de esa firma del contrato, hubieron modificaciones, adendas en este caso a ese contrato. Entonces, no es una novedad, pero para eso obviamente hay que sentarse a la mesa y ver, digamos, qué cosa es lo que debemos renegociar. Y en este caso me parece que sí hay puntos que efectivamente hay que renegociarlos, ¿no? Son varios años, en este caso, desde el año 2000, son 21 años prácticamente que tenemos ya con la vigencia de este contrato, que es por 40 años en el caso del gas natural. En consecuencia, no debiéramos asustarnos, pero evidentemente, digamos, esto ha alterado en la publicación de 5 líneas en un tweet, pero que quizá con la mejor voluntad, lógicamente, ha alterado un poco la situación, digamos, de lo que es la parte de contratación. Ingeniero, sí, creo Jaime, que usted ha dicho dos cosas fundamentales, ¿no? Que la nacionalización pasaría por el Congreso. Y segundo, que hay puntos por renegociar. Nosotros vamos a escuchar a nuestros anunciantes y queremos que nos explique cuáles son esos puntos que se podrían renegociar con el consorcio que administra Camisea y además, porque esto parece ser lo más importante, cuánto genera de utilidades el consorcio, cuánto es lo que eso llega al Estado y si es que con la renegociación o con la nacionalización eso puede ser mejor, más beneficioso, porque finalmente de eso es lo que se trata, ¿verdad? Antes, escuchamos a nuestros anunciantes. Son las 7:16. Son las 7:19 de la mañana, estamos en la rotativa del aire, hoy lunes 27 de septiembre del año 2021, Mabel Huertas y Jaime Chincha hasta las 8 de la mañana. Estamos conversando con el ingeniero Aurelio Ochoa, quien es experto en hidrocarburos y además ha sido presidente de Perupetro. Quedó pendiente la pregunta, ingeniero, hace un momento, de cuáles son para usted los puntos que, si acaso, se podrían renegociar con el consorcio Camisea. No hablemos de lo que ha dicho el señor Bellido de nacionalizar, porque ha sido desmentido por el presidente, por varios ministros,
y parece que el señor Bellido se queda solo en esos sueños de opio de la nacionalización. Hablemos de la renegociación. ¿Cuáles son en estricto los puntos que se pueden renegociar y que harán o harían que el servicio llegue a más peruanos a un buen precio? Sí, claro. Con el mayor gusto, Jaime. Bueno, en primer lugar es el tema de la exportación de gas natural. Recordemos que este tema de la exportación de gas natural ya había sido ofrecido en la campaña del 2016 por todos los candidatos, ¿no? Entonces, con relación pues a que era una situación anómala, por decirlo menos, que digamos estaba vigente. Ese es un punto fundamental a renegociar. ¿Por qué? Por el precio, en este caso, sobre todo el precio al cual se exporta, que resulta siendo, digamos, inferior al que rige para el mercado interno, y eso lógicamente no puede aceptar o seguir aceptando. Ese es un punto fundamental. La otra es con relación inclusive al propio gas natural liquefactado que se produce en la planta en el Chorita, ¿no? En Cañete. En este caso, parte de ese gas liquefificado, ¿no? En este caso debería, por ejemplo, sustentar lo que son los combustibles de los grandes del gran transporte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como en otros países, ese gas natural liquefactado que se exporta hoy día, ¿no es cierto?, de cantidades, para que tengan una idea, el 50% de nuestra producción de gas natural lo estamos exportando bajo esta modalidad. Entonces, ¿qué pasa? Ese combustible podría y debería utilizarse en el Perú para el gran transporte, sobre todo, ¿no? Tenemos, esa podría ser. Y la otra es con relación también al caso del precio del GLP, ¿no? Que digamos las últimas semanas hemos estado bastante involucrados con este famoso fondo de estabilización. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día se está aplicando en el Perú el precio de paridad de importación. A pesar que nosotros producimos precisamente a través de Camisea alrededor del 80% del GLP que se consume en el Perú. Sin embargo, en cuanto a precio se refiere, nosotros estamos pagando a Camisea, a Camisea en este caso, como que lo importásemos desde la costa del Golfo y Estados Unidos. Y ese punto quizás sea el que se pueda renegociar, ¿no?, con mayor acento. Sí. Hay asuntos técnicos que son un poco complicados de explicar, pero por ahí, por ejemplo, sin embargo, por ahí iría la renegociación y entiendo que las empresas están dispuestas a sentarse a negociar. Eso no hay ningún problema, siempre guardando las formas y dentro de un marco legal. Pero hay dos puntos en la narrativa del presidente y del primer ministro, porque ellos cuando hablan de recuperar Camisea, por un lado hablan de que llegue a todos los peruanos. Y por otro lado, hablan de que que el Estado peruano obtenga más dinero, es decir, que no sea el 65% de las utilidades que se le da, sino más, teniendo en cuenta que Camisea está aportando más de $1 millón a diario a la región Cusco. Entonces, aquí dos preguntas. ¿De quién depende que esa distribución de dinero, estoy hablando de ese $1 millón diario que llega a Cusco, de quién depende de que esa distribución de dinero sea eficiente y beneficie a la zona de impacto? ¿Y de quién depende que el gas de Camisea se masifique y llegue a más casas, a más hogares de peruanos? Mabel, usted ha tocado unos puntos fundamentales con relación a esta discusión sobre el gas. Efectivamente, digamos, resulta inconcebible que, por ejemplo, cerca de Camisea, de Gantoni, por decir, se hagan pues monumentos, no sé, a la hamaca y cosas por el estilo, o se hagan piscinas temperadas en una zona donde, digamos, el calor es lógicamente superior a 30, 35 grados, ¿no? Entonces, eso tiene que corregirse. Entonces, allí, por ejemplo, tiene que revisarse la ley del canon. Ahí viene justamente de que el Congreso tiene que revisar esa ley, porque la distribución no es la adecuada, ¿no? Entonces se ha quedado en el tiempo. Y la otra que usted ha señalado, Mabel, es con relación a la masificación del gas. Allí, por ejemplo, sí, esa es participación del Estado. O sea, los diferentes gobiernos que han pasado desde el año 2004, ¿no es cierto?, no han hecho lo suficiente en este caso para precisamente tener una agresiva masificación del gas natural, teniendo un recurso, sobre todo que tiene precio regulado, no lo hayamos controlado, pero regulado contractualmente, debió haberse masificado tan igual como lo ha hecho, por ejemplo, Bolivia. Y si no queremos mencionar el caso boliviano, que lo ha hecho muy bien en cuanto al gas natural,
el caso de Colombia. El caso de Colombia, teniendo la tercera parte de las reservas que tiene el Perú, en este momento tiene 10 millones de conexiones domiciliarias. Nosotros tenemos 1.300.000 y teniendo las 3 veces más de reservas. Entonces, allí, por ejemplo, ahí, esa por ejemplo, infraestructura debe ir ingeniero, como una, digamos, una obligación del gobierno. ¿Quién hace esa infraestructura? ¿Quién hace esa infraestructura? Sentarse a negociar y decir, en esta renegociación, ¿no? De acuerdo, la explotación la hace el consorcio. Se ajustan algunas clavijas, como esto de que al Perú regrese como un gas importado, que es un argumento, creo, atendible. Y lo otro es, el consorcio invertiría en la infraestructura para que llegue, como en el caso colombiano, a 10 millones de personas, o eso es, por ejemplo, un compromiso que puede asumir el Estado. Lo puede hacer sea la empresa, pero lo dudo porque no es rentable, ¿no? Entonces, cuando es una situación, ese es el dilema. Entonces, como no era rentable, no lo hacían, no lo ha hecho ni la empresa ni el Estado. Entonces, lo que tiene, ahí viene la parte de la responsabilidad social del Estado a través del gobierno de turno, ¿no? Entonces, tiene que preocuparse de construir una infraestructura y luego la puede privatizar. Así es. Pero en cambio el riesgo lo asume el Estado. Y el Estado tiene suficientes recursos como para poder construir esa infraestructura. ¿Cuánto cuesta? Puede prestarse. ¿Cuánto cuesta esa infraestructura? Cálculo. Bueno, para que tengamos una idea, por ejemplo, el gasoducto sur peruano, lógicamente que ha estado sobrevalorizado, ¿no? Estuvo en su momento en 4.700 millones de dólares. Entonces, evidentemente, digamos, esa es una suma bastante grande, pero estaba también a la vez inflada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se puede ser inclusive como una sociedad mixta, es decir, siempre y cuando el riesgo lo asume y la garantía lo asuma el Estado, ¿no? Entonces, eso se estila en el mundo, y el caso de Colombia precisamente fue Ecopetrol, en su momento la empresa colombiana de petróleos, nacional, lógicamente, entonces, que construyó y luego, ¿qué cosa? La sacó a licitación y lógicamente está siendo, en este caso, administrada por privados. Entonces, sí hay formas para poder llevar adelante esta ansiada masificación. Ingeniero Ochoa, creo que aquí hay algo que tiene que quedar clarísimo. El dinero, los millones de dólares están ahí, en la región. El hecho de que no se distribuyan bien, de que no hayan postas dignas, de que no hayan escuelas, de que no hayan carreteras, de que no vivan dignamente, no es responsabilidad del privado, sino es responsabilidad del Estado, que debe modificar la ley y en todo caso buscar mejores gestores también para que este dinero se redistribuya, por un lado. Y el hecho de que no se masifique tampoco es responsabilidad de la empresa privada, porque es ahí donde el Estado tiene que intervenir para hacer un tendido de conexiones y que más peruanos se beneficien. Eso tiene que quedar clarísimo, porque lo que nos están vendiendo de parte del gobierno es que esa es responsabilidad de la empresa privada. Y eso no es así. Y como no lo hace, entre comillas, en este discurso imaginario, hay que nacionalizarla. Hay que sacarla del Perú, botarla a patadas y manejar el Estado, la empresa. Eso es una locura. Ojo, Jaime, es bueno de todas maneras enfatizar respecto a la terminología. O sea, nacionalizar, esa es una situación que se puede realizar, pero el tema es la estatización. Ese es el problema. Y eso, lógicamente, es muchísimo más difícil teniendo un Congreso como el que tenemos, lógicamente, en la cual no tiene mayoría, pues el actual gobierno. Entonces, no hay que preocuparse por esa parte. Si el pensamiento del señor Bellido, que ha generado esta mañana una tremenda inestabilidad y se prevé que esta inestabilidad continúe durante la jornada. Si ese pensamiento que él dice, si la empresa no renegocia y no se sienta a renegociar, nacionalizamos o estatizamos, ¿no? Eso, ¿cómo se hace? ¿Eso se hace así nomás, arbitrariamente el Poder Ejecutivo? ¿Aparece el señor Castillo, hace un mensaje o el Congreso interviene? No, recordemos, Jaime, que ya anoche el presidente fue muy claro y en concordancia con lo que ha manifestado hace unos días en Estados Unidos, ¿no? Recordemos, ante las propias Naciones Unidas. O sea, no solamente ante empresarios, sino ante el mundo. Ojo, el problema es el señor Bellido, pues. Claro, no me estoy refiriendo al señor que usted ha mencionado, sino al presidente Castillo, ¿no? Claro. Entonces, lo que tenemos que confiar es justamente,
de todas maneras sabemos donde manda capitán no manda marinero, ¿no? Entonces hay que de todas maneras tomar en consideración. Yo pienso que hay que tranquilizar, hay que aquitar las aguas, en este caso ya con lo que anoche ha declarado el presidente y lógicamente algunos ministros. Ahora, no tampoco criticar, bueno, de todas maneras esos ímpetus que se ha podido observar de parte del primer ministro, bueno, son comprensibles, es un político, pero digamos, creo que quien manda en este caso es el presidente de la República y ha sido muy claro. Entonces, en ese sentido, creo que más bien eso es una llamada de atención a la vez, eso es cierto, en que el propio Estado tiene que también preocuparse en este caso, cómo de la mano del privado llevar adelante esta masificación. Entonces, creo que ese es, digamos, el objetivo que se debería buscar, teniendo como símiles o como en este caso ejemplos, buenos ejemplos, nuestros vecinos, particularmente el caso de Colombia, ¿no? Que ya lo hemos manifestado, que teniendo la tercera parte del gas que tenemos en el Perú, sin embargo, está 8 veces más masificado que el caso de Perú. Muchas gracias, ingeniero, muchísimas gracias. De esto vamos a seguir comentando seguro durante todo el día porque, a ver, necesitamos también respuestas sólidas por parte del presidente Castillo. Están gobernando a través de las redes sociales y creo que el pueblo no se lo merece. 7 de la mañana, 30 minutos, vamos con los titulares.